Bienvenidos a este nuevo episodio de Digital Talks, el podcast. Y este es un espacio de creación de contenido, marketing y pura estrategia. Y como no doy mucha vuelta para empezar este episodio, hoy tengo con ustedes ahí en pantalla y conmigo aquí en cabina a dos personas que admiro bastante y que disfruto muchísimo escuchar porque han creado un espacio de muchísimo valor para fomentar el mundo de los negocios en República Dominicana. Con ustedes, Néstor Liriano y Eric Orozco. Así mismo es. Con Z. Orozco, de Gente de Business, un podcast que ha venido a cambiar la narrativa del mundo de los negocios en República Dominicana. ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? ¡Wow! ¡Qué presentación! Yo estoy mirando para los lados a ver si él está hablando de otra gente. Un placer, señor. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que nosotros podemos decir lo mismo y hasta más que de ti, de tu trabajo y eso. Y tener la oportunidad de poder conversar, de tener una conversación chulísima. Claro, entre amigos. Exacto. Lo que más valoramos es la amistad que hemos creado a través de las conversaciones, que igual nos diste en Gente de Business hace algunos episodios ya. Buenísimo. Pero vamos a empezar por ahí mismo. Sí. La amistad que se crea a través de las conversaciones. Así mismo. Cierto. Sabes que los podcasts a mí me encantan por algo, porque tú tienes la oportunidad de sentarte por 1 hora, 45 minutos, hasta más, A conversar. con una persona a conversar sobre un tema. Y yo creo que esa calidad de tiempo entregado en ese rango de tiempo ayuda a que uno conecte mucho más con esa persona y hasta crea un vínculo de confianza que puede madurar en el tiempo. ¿Le ha pasado que con invitados han logrado fortalecer relaciones y hasta tener oportunidades en otro ámbito? Bueno, el podcast es uno de los beneficios que nos ha dado, de hecho. Si hablamos de beneficios, es la capacidad de generar networking. Ok. Cierto. Nosotros ya tenemos grabados un poco más de 115 episodios, y eso nos da la oportunidad de poder conocer gente maravillosa y de intimar con gente. La gente nunca se olvida de una grabación. Así es. Nunca se olvida. Y una persona te conecta con otra. Es una cosa maravillosa. Pero no solamente el conocerla, el aprender de esas personas. Así Es una cosa espectacular y más cuando son temas que uno le emociona. Sin duda. Y para nosotros, Gente de Business fue una manera de poder tener la oportunidad, como tú dices, de tener al frente de manera íntima a personas que hemos admirado Sí. por los más de 20 años que tenemos en el mundo comercial, desde un escritorio, viendo a esas personas en medios de comunicación y demás, por podernos sentar con Irving Vargas, con Eduardo Barcárcel, con Ravelo, con mucha gente que hemos César sentado Pichardo. ahí. Con César Pichardo. Pichardo. Pero por igual nos podemos sentar con un joven que es aficionado y atleta del ciclismo y que a través de su pasión por el ciclismo ha desarrollado un negocio muy interesante, que es Felito. Hoy día somos amigos, conversamos con él vía las redes y tú puedes, gracias al podcast, conectar con estos que eran grandes ídolos de nosotros, Claro. y ahora somos por igual cercanos. Claro. Y también con este total, digamos que total anónimo, aunque en su mundo del ciclismo él es una estrella. Para nosotros fue una revelación encontrar un negocio tan interesante escondido. Claro. Lo chulo, la historia de Felito, que la quiero contar rapidito. Sí. Él Sí, él es te parte de la audiencia. Ajá. Ok. En una ocasión, un día cualquiera, yo voy saliendo de mi carro y él en su bicicleta me vocea, gente de business. Sí, porque a uno le dicen así. Un saludo, sí, claro. Y, sé yo cuánto. Ok, perfecto. Bueno, sigo mi vida. Por el DM, él no escribe. Mira, yo fui la persona que te saludé, que sé yo cuánto. Sí, veo su DM, lo veo muy robusto, muy enfocado, muy bonito, con 2 negocios que él tiene. Uno de emprendimientos del tema del mundo de las Del bicicletas. ciclismo. Ok. Sí. Del mundo del ciclismo. Y me interesó. Generamos una conversación y dijo, no, pero tú tienes que tener gente de business. Nos dimos cuenta de que él es un emprendedor en ese nicho y de él sacamos una gran conversación de Claro, emprendimiento. claro. Y Buenísimo. mucha gente nos habla de ese episodio y de otros parecidos que Claro que terminan por el hecho de que la pasión de una persona la pudo transformar en negocio. Buenísimo. Tú sabes que ahora que ustedes mencionan ese caso tan particular, a veces cuando uno tiene un producto, el podcast es Sí. un producto, ¿verdad? Claro. Uno lo diseña porque quiere un tipo de audiencia, un tipo de contenido y demás. Y se presentan oportunidades de contenido que tal vez no son 100% conectadas con la idea original del podcast. Por ejemplo, imagínate, este podcast solamente entrevista a grandes influencers, por ejemplo. Sí. Pero conocí Válido. a fulano y entonces no es tan grande, pero me causó curiosidad. ¿Cómo ustedes, de una forma u otra, se atreven a romper con lo inicialmente ideado? Me explico. Tal vez de los 100 episodios que ustedes tienen, son profesionales,
destacados en diferentes sectores, llevan a otros que son símbolos dentro de la industria. Pero entonces viene Felito, que fue porque lo saludó en la calle. ¿Se sintieron, oye, estamos rompiendo con el esquema o simplemente no, fluyeron en el proceso? La esencia del podcast es experiencia de vida en los negocios. Ok. No entrevistamos ni a negociantes, ni a emprendedores, no. Y nosotros hablamos de la experiencia. De la experiencia. Y eso nos permite tener una gama bastante amplia. Y de hecho, Eric es muy propulsor de esa parte. Nos gusta, de hecho, ver la experiencia desde diferentes focos. Desde un alto ejecutivo hasta quizá un paletero o el chico de la calle. Primera línea. O la primera línea. O el vendedor que se atrevió a dejar su trabajo, que hemos tenido. Varios. De hecho, a nuestro amigo Joel, que era un gran vendedor en una marca importante como Kimberly Clark, y se atrevió a dejar su trabajo para emprender. Ok. Claro. Y sin mucho dinero, de hecho, con una tarjeta de crédito. Y ahora tiene un negocio sólido. Y ahora tiene un negocio sólido. Claro, Sí. Y Musa estuvo con nosotros cuando todavía no era este Musa, No, claro. antes de este Musa. Mucho antes. Él se sentó con nosotros y él nos dijo, mira, yo tenía una posición fuerte, de buen ingreso en una de las empresas más grandes del sector de construcción en este país y se la jugó con un taller de aire acondicionado. Así mismo en es. una marquesina. O sea, ese tipo de historias es lo que nosotros entendemos. Nosotros salimos a con la cazar. gente. La salimos a cazar. Salimos a casar. Salen a cazarla. Pero una pregunta, ¿salen a cazarla porque a ustedes les gusta ese tipo de historias o porque ustedes creen que va a generar view? Ninguna de las dos. Ok. Porque entendimos que en la experiencia se genera mucho más valor. Sí. Ok. Yo te voy a decir la verdad. Eric y yo, cuando planificamos el podcast, lo hicimos orgánicamente para nosotros. Es verdad. Ok. O sea, la verdad, esto fue en vez de irnos, hay mucha gente que juega golf, como mi amigo aquí. O Dominó, basquetbol, Sobol. se da su trago y demás. Nosotros lo que hacemos es lo que nos gusta es conversar, aprender Ok. y creamos un podcast. Buenísimo. Entonces, era para eso, para nosotros aprender y tener la oportunidad de sentarnos con personalidad importante. Eso fue el inicio. Egoístamente, sí. Así mismo, Buenísimo, claro, egoístamente. claro. Buenísimo. Pero la audiencia, el día a día, las grabaciones nos fueron llevando y fuimos aprendiendo. Pero nos dimos cuenta que más que sentar a César para que nos dé una cátedra de redes sociales, por ejemplo, O de esos talks que tú hacías. Que está maravilloso. Conocerte por ahí fue que eventualmente que llegaste. está maravilloso, encontramos que se genera tanto o hasta más valor que tú nos cuentes lo que hiciste, tu Ok. experiencia desde inicio, cuántos errores cometiste Ok. o cuáles fueron tu experiencia. Y ahí es que ha sido la esencia y el éxito, yo creo. Una Founder Nights se llamaba. Sí, correcto. Ok, antes de Founder Nights, ¿quién era César? Claro. De hecho, gente de business, si tú te das cuenta, muchos de los episodios nuestros, la mayoría, y es orgánico, arrancamos con la gente, queremos saber quién es la gente. ¿Quién es la gente? persona que Muy está bien, sentada ahí. muy bien. Y terminamos eventualmente hablando del business. Claro, claro. Pero de verdad que a la audiencia le gusta más conocer a la gente. Si te fijas, nosotros no hemos hablado de view. Y todavía hoy, claro, uno ve las estadísticas, Claro. uno como comercial siempre se interesa, pero la verdad, de inicio recibíamos la información nosotros, compartirla. De verdad, tú me imaginas lo maravilloso cuando la gente te escribe. Me impactó, me gustó, me sirvió, claro. me generó negocio. El caso de Felito, de otros más, A muchos. me llamaron. Mira, después de la entrevista me llamaron, hice negocio. Claro. Sí. Nosotros hicimos un episodio de una chica. César le pasó. ¿verdad? Claro. Por igual, César es testigo de eso, Yo conseguí ¿verdad? clientes por estar en su espacio. Sí. O sea que es una audiencia de verdad curada porque está realmente interesada en lo que ustedes hablan ahí. Correcto. Y eso para mí es importantísimo. Y eso estamos hablando de beneficio para la audiencia y beneficio para el que se sienta con nosotros a conversar. Y beneficio para un tercero, que son las marcas también que Exactamente. deben colocar con Para ustedes allá para íbamos. conectar con ambos. Para allá íbamos. Nosotros tenemos una chica que hizo un episodio con nosotros sobre licitaciones públicas. Mensualmente la llaman personas y a través de ahí conecta clientes. Claro. Pero uno de las grandes satisfacciones que nosotros tenemos es una frase que nos dicen muchas personas cuando termina la grabación del episodio. Ahí, orgánico, con la cámara apagada, nos miran y nos dicen, te digo algo, por primera vez siento que me dejaron hablar. O sea, Eso van pasa a mucho. televisión, van a radio, van a otros podcasts, y no sé si es que lo abruman con preguntas o no lo dejan desarrollar las ideas, pero en gente de business, como nosotros somos dos fanáticos, lo primero, somos dos fanáticos, nosotros lo que nos canta es que ellos hablen, que tú hables. Sí. Claro. Y te hacemos una pregunta y nos echamos para atrás a escuchar. Y fluyen. A escuchar. A disfrutar. Usted tiene un interés genuino en lo que la otra persona tiene para decir. Definitivamente. Seguro. Y eso es lo que le agrega valor al espacio. Pero también
cabe destacar que ustedes como host del espacio son muy buenos. O sea, cuando yo fui, preguntas muy acertadas, preguntas muy estratégicas y saben llevar el hilo de una conversación. Y también por eso la gente siente de que, oye, me sentí agradado por estos hosts. ¿Por qué? Porque no es simplemente una pregunta y trato de interrumpirte o lo que sea, sino que yo de verdad quiero aprender de ti, se siente un interés genuino. Y pregunta incluso que a veces uno cree básicas y usted la pregunta como un niño. O sea, yo sentía a ustedes que ustedes estaban como unos niños aprendiendo de lo que yo estaba diciendo en ese momento. Y fue así. Claro. Y esa es la verdad. Y por eso también es, y ojo, yo estoy haciendo lo contrario a ustedes porque estoy hablando mucho, pero aquí en este espacio se habla mucho. Estamos entre amigos. Pero lo que quiero decir con la experiencia con ustedes es que yo realmente me sentí halagado porque yo no sentí una entrevista. Yo sentí dos personas que realmente querían escucharme. Sí. Y yo creo que eso es muy bonito y por eso uno lo recuerda con tanto cariño. Y eso es algo muy especial en ustedes. Lo que tú hacías con los Founder Nights es algo que a nosotros nos llamó muchísimo la atención porque entendemos que es un espacio que debe regresar, debe establecerse, porque es un invernadero. Así es que lo vemos. Pero el momento de nosotros preguntar por igual, aunque queríamos saber sobre eso, queremos saber de César, pero tenemos que saber qué quiere saber el que está oyendo. Exacto. O sea, nosotros tenemos más de 25 años en los mundos comerciales, todo lo que tú quieras. Se puede sentar con nosotros un vendedor. Recientemente tuvimos con nosotros a Omar María, gerente de ventas corporativo de Viamar, un monstruo. Pero nosotros venimos de ese mismo mundo. Con Omar somos muy cercanos en cuanto al background. Ajá. Pero entonces yo no puedo obviar preguntas que yo sé que van a ser interesantes para la audiencia porque yo me sé la respuesta. Claro. Entonces, ¿cómo yo alimento a la audiencia? Dándole la oportunidad al invitado, al que fuera, de que diga lo que tiene que decir. A su estilo, a su forma y con sus experiencias. Muy bien, buenísimo. Señores, otro podcast más. O sea, cuando tú escuchas a la gente diciendo, ven acá, pero ahora vienen esta gente con otro podcast y sale otro y otro y otro. Pero yo veo a gente de business con 100 y pico de episodios. La consistencia es uno de los mayores retos para todo creador de contenido, emprendedor, quien tú quieras. Cualquier profesional, ser consistente es un reto. ¿Cómo gente de business ha logrado la consistencia durante todas estas semanas corridas publicando episodios? Hay muchas razones, pero yo creo que la principal es disfrutándolo. Okay. Nosotros lo disfrutamos, de verdad. Y al final la disciplina mata talento. Como lo disfrutamos, como nos gusta, como nos apasiona, también nos divertimos, claro. no lo sentimos como un trabajo. Pero la verdad que la constancia es lo único que te da resultados. Yo te puedo decir que ya tenemos 2 años y medio. El primer año fue totalmente subsidiado del bolsillo de nosotros. Un poquito más. Y quizá un poquito más. Y llega un momento que tú dices, porque esto, o sea, aquí hay costos de cámara, de acondicionado, de estudio, de tiempo, de gasolina, de invitar a gente. Hay que tener también agrado con los invitados. Y el costo de oportunidad del tiempo. Y el costo de oportunidad del tiempo y demás. Pero al final, como todo negocio, no tiene que ser constante. Yo entiendo que disfrutaron el camino. Okay. Es una de ellas. Y perdona, por abundar un poquito ahí. Disfrutaron el camino es, digamos que, la base. Sí. En cambio, muchas personas empiezan un podcast porque dicen, yo quiero ser el próximo Alofoque. Por ejemplo, persiguen, tienen muy claro un objetivo final que no necesariamente va a ser posible por 1000 razones. Sí. Y entonces, como está lejano, ojo, dándole para atrás el comentario, la gente cree que es muy fácil lograr resultados increíbles en muy poco tiempo con muy poco esfuerzo. Estamos en una sociedad donde rápido, microondas. Sí. Entonces, de esa perspectiva, si no se disfruta, jamás se llega en el largo plazo a los grandes resultados. Ahora que estamos hablando claramente de podcast y algunos, los emprendedores que nos están escuchando y el que está interesado en este mundo, yo te puedo hablar claramente de números. Bien. Mira, de cada 10 podcasts que nacen en el mundo, 9 mueren en el episodio 20. 9 mueren en el episodio 20. Y de esos, de los que llegan al episodio 20. Pero hay muchos de ellos que ni siquiera llegan al episodio 10. Entonces, ese es número 1. Número 2, porque al final, un podcast tú lo puedes hacer hasta con un celular. Claro. Y podcast. Y puede hacerlo de audio solamente. Y lo puede hacer de audio solamente. Claro. Y hay podcasts de celulares, de audio solamente, que son muy exitosos. Oh, por favor.
Pero no importa, la tecnología es importante, la calidad, la curabilidad, el espacio, eso está muy, muy importante. Pero lo más importante de todo es la disciplina. Disciplina. Y concentrarse en el contenido, en lo que tú le vas a devolver a tu audiencia. Número 1. Número 2, definir tu audiencia. Claro. ¿Quién te va a escuchar? Tú decías ahorita, bueno, ustedes hablan de negocio, pero, cónchale, ¿cómo ampliamos y demás? Pero también tú tienes que definir, o sea, ¿de qué vale que seamos gente de business, pero estamos hablando de política, o estamos hablando de religión, o estamos hablando de deporte? Deporte, ¿no? Claro. No, o sea, hay un público que está al cual nosotros seleccionamos y nos vamos a dirigir. Si bien es cierto de que hay audiencias y temas que son más populares que otros, como por ejemplo los deportes, La música urbana, los la música deportes, urbana, la política, la de hecho. política, el entretenimiento, es verdad, mucha más gente se puede y de hecho, a nivel de view te puede ir muy bien. 100%. Pero también la competencia es mucho mayor. Claro. Tú decías también ahorita sobre un podcast más. Estando en este negocio, entendiéndolo, este negocio, y más ahora que estamos en el tiempo de los podcasts, te puedo decir que yo lo celebro cada vez que entra uno nuevo, nos alegra y los ayudamos. Buenísimo. Correcto. Lo ayudamos. Es más, todo el que quiera ver un podcast, que me llame o que nos llame, que yo le doy los trucos. Que de hecho Nos lo interesa han que hecho. crezcan. ¿Nos han llamado? Muchísimo. Que mientras más somos, más robusto se pone el mercado. Claro. Mientras más somos, y de hecho, necesitamos más podcasts de negocios. Sobre todo. O sea, no queremos estar solos. Mientras más somos, más robustos son las marcas, nos miran más, generamos más atención y a nosotros nos reta a curar más el contenido. Claro. Porque estoy cómodo, estoy solo. De hecho, en negocios somos ¿cuánto tú? 10, 15. No menos. Digamos que se hayan sostenido en el tiempo. Sostenido 5 No, menos. Se pueden contar, sí. En República Sí, Dominicana. sí, sí. Necesitamos más Claro. en ese sentido. Y es por eso, para que la marca se interese, para nosotros mismos retarnos y para que el mercado podcast pueda seguir creciendo. Buenísimo. Si algo pueden estar seguros es que los episodios de Gente de Business van a seguir saliendo. Nosotros no dejamos esa puerta abierta cuando empezamos el proyecto. O sea, en la primera conversación, cuando Néstor me dice, mira, vamos a juntarnos, que quiero hablarte de algo, nos sentamos en un lugar de café famoso y yo ni le pregunté, obviamente, porque un amigo de más de 25 años te llama y te dice, quiero hablar contigo. Y yo, dime dónde y a qué hora, ¿entiendes? Yo fui incluso con la mente en blanco. Yo no sabía ni de qué Néstor me quería hablar. Porque eso no es momento de pensar en eso. Claro. Simplemente llega al lugar y ahí, mira, tengo esto, tengo esta idea, no sé qué, no sé cuánto. Yo, mira, fantástico. Yo estoy pensando que él me va a decir para invitarme al podcast. Me dice, no, pero no es, yo no quiero, no es para que tú No. es para que lo hagamos. Es para juntos. que me acompañe. Y yo, espérate, bueno, lo vamos a hacer, pero tenemos que hacerlo de verdad. Muy Y yo sentí la seriedad desde el primer momento que él me empezó a hablar del proyecto, me enamoré. ¿Qué quiere decir hacerlo de verdad? Hacerlo de verdad es que no lo vamos a intentar. Que desde el saque no vamos a intentarlo. No es de que vamos a ver cómo nos va. No, eso no Si existe. tú me dices vamos a ver cómo nos va, yo no voy a hacer negocio contigo. Eso es Eric que está hablando, ¿verdad? En este momento. Para meternos en lo que sea. En lo que sea. Tú me llamas y me dices, mira, vamos a traer unos kilos. ¿Entiendes? Yo vendo De algodón. de algodón, por ejemplo. Vamos a traer unos kilos a ver cómo nos va. No vamos a hacer ese negocio, ¿entiendes? Entonces, y eso es una ley muy personal. Y yo me di cuenta que Néstor estaba en serio. Yo lo conozco, Néstor es un tipo serio y no iba a inventar en nada. Claro. Y al él decirme, esta es la idea, vamos a darle. O sea, nosotros nunca dejamos la puerta abierta de si nos va mal, no vamos. Nosotros vamos a seguir haciendo gente de business con un view, Muy bien. Sí. que es el de nosotros. Si el un view va a ser nuestro, lo vamos a seguir haciendo. De hecho, nosotros teníamos 2 views hasta el episodio 20, que eran nuestras madres. Y ya. Ni siquiera nuestra esposa nos escuchaba. O sea, a ese nivel. No. Pero porque lo disfrutamos. Sí. Y teníamos como muy claro hacia dónde queríamos ir. Claro. Y ahí está, 115 episodios. 115 episodios. ¿En qué momento ustedes sienten que ya tenían tracción? ¿Cuándo ustedes dicen, ok, ya hay una comunidad, ya hay gente que de verdad está interesada? ¿En qué momento se dieron cuenta? ¿A los cuántos episodios? Te puedo decir. Como el 50, por ahí. 50. En el 50. Para el 50 con Leandro Díaz. Con Leandro Díaz. O sea, que ustedes grabaron 50 veces antes de decir, ok, yo creo que a alguien le Y interesa. que alguien, y que una marca nos llamó después del 50. Sí, por primera vez después del 50. Claro. Y que una agencia se acercó
Pegado al 100. Pegado No, al no, 100. sí, sí, No, 60 y como, pico. como el 60 y pico. O sea que la consistencia es vital para lo que sea, Sí. para el éxito del Sí, negocio. y no, hay que tener indicadores, Ok. pero en el podcast el indicador tiene que ser más emocional que numérico. Sí. Si no te estás sintiendo bien haciendo el podcast, no lo dejes de hacer, sino ajustalo y llévalo a un punto en el que sí te sientas bien, pero no lo dejes de hacer. Pero tú no puedes medir ni por los views, ni por la llamada de los clientes, de las posibles marcas, No. ni por la respuesta de tus invitados. O sea, si tú no estás enamorado suficiente de lo que tú estás haciendo para seguirlo haciendo a pesar de cualquier cosa, Claro. entonces ni siquiera empieces. Claro. Si tu interés es comercial, maravilloso. Ahora, hay que esperar el momento comercial. Muy bien. Si tú crees que la primera grabación va a ocurrir, no, No va a ocurrir. De Va a hecho, ocurrir lejos, muy lejos. lejos. Nosotros tenemos un mentor que entendemos que es nuestro mentor porque es un tipo que nos ha dado una apertura muy, muy grande y nos ha permitido sentarnos con él íntimamente fuera de cámara, a pesar de que también fue invitado al podcast, que es Hamid Yayura. Ah, claro. Y Claro. Hamid es un tipo que se ha abierto full con nosotros, un tipo bien ocupado, que las veces que de esto lo ha llamado, hemos ido y nos hemos sentado con él. Hamid, dime, nosotros le preguntamos a Hamid directamente, mirándole a los ojos, Hamid, ¿cuándo es que llegue el dinero aquí? Pero no porque nosotros estábamos interesados en el dinero, sino Oye, para entender. Y oye, ¿con quién? Con Jamilla Yura, que Claro, claro. Sí. un saludo para Jamí, pero le está yendo muy bien. Claro. Claro. Pero Jamil nos dijo en ese momento, ya él era Jamil Yayura. Ya era Jamí. Ya Tertulia Dura era súper establecido. Claro que sí. Y él nos dijo, con ese estilo que él tiene, recostado para atrás en su sillón, así tranquilito, nos dijo, Jamil, pero más o menos, yo empecé a ver dinero como para el segundo año. Y te digo que a nosotros, para el segundo año, fue que empezamos a recibir una llamadita que no sabíamos. Totalmente. Mira, interesantísimo. Y yo creo, primero, paciencia. Sí. Yo creo que el que se mete en esto tiene que tener paciencia, disfrutarlo lo primero. Segundo, agregaría paciencia. Pero paciencia no solamente porque hay que saber que hay que esperar, sino porque es que se presentan demasiadas cosas en el camino. Invitados que te cancelan. Una grabación que se dañó. Me imagino que usted le ha pasado en 100 y pico de episodios. Sí, Todo. Le ha pasado de todo. Se nos han perdido, se nos han borrado episodios. Episodios sin audio. Ha quedado sin audio. Se nos fue la luz, se nos fue el aire en medio de grabación, entraba un calor. La luz también. Y nos pusieron un abanico una vez. Y yo de capo, yo soy medio cacoduro también. Vamos a darle. Vamos a seguir, Vamos. Y después ya tú- tú sabes editar, fajar, fajarse. para poder tumbar ese sonido. Claro, claro. Sí, de todo. Y también el tema de paciencia, hasta para ir mejorando el producto en el camino. Por ejemplo, yo tengo una versión de César a la que yo quiero llegar, pero ese César tiene un nivel de conversación que todavía yo no he llegado. Ojo, siendo crítico conmigo, ¿verdad? Claro. Tengo Es válido. Quiero llegar a un punto X, pero muchas veces queremos volarnos las etapas. Eso es Y así. entonces yo imagino que la primera conversación de ustedes es muy diferente a la de ahora. Es que yo no puedo se la escuchar el primer recomendamos a episodio. nadie. No se la recomendamos a nadie. No, es que yo no puedo escuchar los primeros 10 episodios. Yo no lo puedo escuchar. Y de hecho, nuestra amiga de saber decir, Francina Francina, Corona que nos no, recomienda que nos escuchemos. nos recomienda que nos escuchemos. Una asesora en tema de, Sí, sí. de locución, de comunicación. Sí, escúchate. ¿Por Digo qué? que no. No puedo, me da vergüenza. O sea, a ver, yo tenía mis inquietudes de compartir los conocimientos, más yo no sabía hablar en público. Ok. Y quería recordarme de Eric, que sí tiene la experiencia a nivel de comunicación. Claro. Y después de 2 años y medio y 110 episodios grabando con el maestro, entonces es que yo aprendo un poquitico y le cogí perdido un poco de miedo a él. Claro. Y lo estoy disfrutando. Buenísimo. Pero con todo y todo, el podcast tiene un código muy especial Claro. y es único. Yo, ¿verdad? Tengo desde el 2000 frente a micrófono, radio, televisión, todo lo que tú quieras, como algo paralelo a mi carrera profesional y a los negocios. Sin embargo, cuando llegamos al podcast, yo nunca había hecho un podcast tampoco, y yo sé que es distinto. Y nosotros tuvimos acartonado como 20 episodios. Acartonado full, los dos, con agenda, con guión. 20 con preguntas, pregunta y eso es lo que le escrita, vamos a hacer. Totalmente acartonado. Nosotros venimos soltando después del 20, por ahí. Sí. Y hasta le pedimos excusa a esos primeros 20 invitados. Tienes que repetirlo. Sí, Sí, no, bastante. con algunos lo hemos vuelto a invitar. Ah, muy bien. Porque estábamos muy, muy formal. De hecho, la gente nos decía, mira, están más suelticos ustedes. Veo que han evolucionado. Más sueltico. Veo que han evolucionado. Pero al final es disfrutarlo. No está mal que la gente piense en lo comercial. Está muy bien. Claro. Ahora, hay que diseñar una estrategia. Y más que ser paciente, que es importante, es ser disciplinado. Claro. La disciplina conlleva paciencia. Sí, sí, claro. Pero al final,
mata el talento. Porque es que, lógicamente, es muy chulo cuando tú tienes gran talento, sentarte y tú puedes hacer que aparecen unos, como dice a mí, unos Pokémon Unos Pokémon. que se desbloquean. Y está chulísimo que tú tengas ese talento y tengas esa capacidad de generar audiencia. Claro. Y si lo puedes aprovechar, genial. En el caso de nosotros, que somos dos mortales naturales, que de hecho le hemos sacado mucho provecho a eso, el poder hablar de negocios pareciéndonos a la audiencia. Muy bien, muy bien. Y eso hemos ido aprendiendo poquito a poco de nuestros invitados y del mismo, vamos a decir que del mismo millaje, el mismo kilómetro. Claro. Tú sabes que yo empecé también el podcast de una forma... Primero, es un podcast comercial. Es el podcast de la agencia. Sí. Pero, aunque yo siempre digo que hay una estrategia detrás de todo lo que hago, el propósito real fue también egoísta, entre comillas. Porque yo quería entender cómo piensa la persona que está detrás del micrófono. O sea, que hay un interés muy genuino también de mi parte en entender cómo piensan esos creadores de contenido, esos estrategas, y cómo yo comienzo a aplicarlo. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a entrevistar Mino Hochi Persove, Musa, Sí. Hamid, fulanito, y yo comenzaba, luego de cada conversación, a aplicar en mis redes sociales Es así. lo que ellos estaban haciendo Es así. y lo que ellos me decían que hacían. Sí, sí. Y creo que fue un ejercicio muy interesante porque me ayudó a evolucionar en muchísimos sentidos de la palabra. Si yo pregunto a ustedes algo de podcast ahora mismo y yo no lo aplico, yo no aprendí nada. Y tratando de ser coherente con lo que yo digo siempre, hey, no me escuchen estos tigres nada más, aplíquenlo. Claro. Entonces, yo trato también de hacer lo mismo porque lo bonito de estas conversaciones es aprender y comenzar a aplicar poco a poco. La acción es vital. Si no, no tiene sentido. O sea, Si no, no tiene sentido. información sin movimiento no. Exacto, igual a cero. El call to Claro. action tiene que estar presente. Y yo imagino que también muchos de los conceptos que ustedes escuchan de sus invitados lo comienzan a aplicar en su podcast, poco a poco, porque el podcast es un proyecto como cualquier otro negocio. Sí. Como cualquier otro negocio. Tiene la misma naturaleza y los mismos fundamentos. Y puede ser muy exitoso y Claro. puede ser muy bueno comercialmente. Y le voy a decir, yo creo que puedo decir, yo creo que uno de los trucos, uno de los secretos mejores guardados, lo puedo compartir. Señores, las marcas tienen hambre Sí. de tener espacios Sí, sí. potables para colocar. Tienen presupuesto para hacerlo. Lo tienen. Claro. Y a veces se le acaba el año y tienen Y problemas queda. y queda dinero y quieren colocar. Ahora, necesitamos espacios potables. 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 Y perdóname que interrumpa, pero no quiero dejar de decir esto. Volviendo a la consistencia, las marcas le corren, le huyen, le temen a los espacios inconsistentes. Seguro. Las marcas necesitan confianza. Un espacio Claro. que dura 3 meses y baja, y 3 meses, y después se desaparece un año y vuelve. Nunca va a tener No. acuerdos con marcas. Y por eso también el contenido que hace gente de business, el que hace tú y otros compañeros también, tiene un ingrediente que lo hace también más complicado. Y son dos. Primero, no trabajamos con lo que está en boga. Si lo mismo es deportes, el deporte genera noticias diarias, pero se quemó al día siguiente. O sea, una grabación de un podcast de hoy, donde yo te doy los resultados de los juegos, donde yo te digo que tal pelotero se lesionó, ya mañana No, se falleció acaba el juego ya. para el resto de la vida. Entonces, nosotros tenemos que hacer un contenido que si tú lo escuchas en 10 años o en 15 años, siga teniendo vigencia. Eso es. Y la marca eso lo valora también. claro. Hoy día tú agarras el episodio 25 de Gente de Business y te puede aportar para tu trabajo, sea el que sea. Tú agarras el 100 y tú vas a haber revelado todo lo que ha estado sucediendo en el 2025 hasta ahora que nos estamos acercando a la mitad. O sea, hacer un contenido que no fallezca, que sea perenne, perpetuo. que sea perpetuo. Gracias, esa es la palabra que buscaba. Carajo, por eso que Se- somos amigos. Se la dupla. Por eso es un contenido que pueda ser perpetuo, que pueda perpetuarse en el tiempo. Es bueno para el producto y es bueno para la marca que se quiere anunciar. Claro, 100%. Así como ustedes dijeron, César antes de Founders, ¿quién era antes de Founders? Sí. Ustedes luego de Gente de Business son otros. A nivel profesional, a nivel de relevancia, a nivel de mercado profesional, ¿sienten que estar frente a cámara, frente al micrófono en un podcast, ha aumentado su percepción de valor en el mercado? Yo sí. Yo sí. Seguro. Yo te puedo hablar de mí. Ok. Ya de toma personal, yo creo que sí. Yo no puedo hablar por Eric. Yo, definitivamente. A ver, yo trabajo en un gran grupo comercial del mundo de los vehículos y
y yo simplemente era el gerente de ventas de una compañía y punto. Ok. Me ha aportado conocimiento, me ha aportado, en mi caso, a ver, la gente me conoce, la gente nunca se olvida de una grabación. El networking, la valoración, también mi comportamiento debe ser otro, porque no solamente es Néstor el que representa una compañía sino también el que tiene una exposición pública importante, y eso también uno tiene que medirlo. Pero también el nivel de relacionamiento, ya la gente te ve diferente, te ve con otro, tú expones tus conocimientos y aprendes. Claro. Y lógicamente que, de hecho, eso hasta hace poco hice las paces con eso. ¿Por qué no? Te genera, puedes convertirte en una marca como persona. Claro. De hecho, conversando contigo te puedo agradecer porque me has aportado en ese sentido. Trabajas tu nombre, tu marca como profesional, no necesariamente para vender, sino porque al final uno es marca. Claro. La marca Néstor Liriano uno la mejora y puede aportar un poquito más. Buenísimo. Y de hecho, las marcas se interesan muchísimo en eso porque los productos están muy personalizables. La gente a veces no sigue en proyectos, siguen personas. Claro. O sea, este proyecto te sigue a ti, no a Digipod, no. Correcto. Es a César que Claro. sigue. Las personas siguen personas. Entonces, el tener la oportunidad de poder, y que decidiste exponerte como figura, pues te da esa oportunidad de convertirte en una marca, pero también te da el reto de prepararte, de ampliar tu conocimiento, de conocer personas, de mejorar tu relacionamiento. Y eso viene con una cantidad de frutos interesantísimos, de trabajo, de reconocimiento, de por qué no, de conocer gente, por ejemplo, como Sobre César, todo. como a mí, como muchísimas Sobre personas, todo. que y obtener beneficios no solamente, hablando claro, Claro. somos latinos. Necesito algo. César lo conoce. Claro. No, pero espérate, A déjame llamar a través de César. César. O sea, Se generan oportunidades. se generan oportunidades, pero todos los días. Lo principal es el networking. Yo creo que el networking es algo que está subvalorado. Está subvalorado. Y en la parte profesional, cuando tú te expones en un contenido X, tú empiezas a atraer a la gente que le gusta ese contenido, hasta para conversaciones simples. Yo por 20 y pico de años en medios de comunicación de lo que hablaba era de cine. Ok. Bien, es una pasión de muchos años, sigue siéndolo, la estudio, me gusta, profundizo. En el momento no hago comunicación de cine, pero sigo consumiéndolo. Y cuando me llaman, ven aquí, allá voy, hablamos de cine, de los Oscars, de todo lo que tú quieras. Muy ¿Verdad? En ese momento, en la calle, o en mis lugares de trabajo, o en la gente con la que hago negocio, ¿de qué me hablaban? De cine. Hey, ¿viste tal película? ¿Qué te pareció? ¿Qué tú piensas? Dime de los premios. Perfecto. Hoy en día, por gente de business, quienes se acercan o con quien entro en contacto, compañeros de trabajo, a veces no son igual que Néstor, yo tengo más de 15 años en gerencia de ventas en diferentes sectores, gente que trabaja en la misma empresa, pero que no tiene que ver contigo a nivel laboral, se te acerca y te habla del episodio, del último, del anterior, de aquel, de cómo, y tú hablaste con fulano, y ese tipo de cosas son alimentos emocionales que lo que nos hace es seguir para adelante. O sea, aparte de todos los inputs que nosotros recibimos en cada episodio a nivel personal y profesional, que lo ponemos en práctica y le sacamos provecho, el solo hecho de que tú puedas entrar en contacto con más gente ya es una ganancia. Y no solamente eso, en los últimos meses, asesorías. No han solicitado, me llaman, me han solicitado, quiero que me asesoren tal cosa. Y nos ven como un referente. Ahí hay que tener un poco cuidado. Dice, bueno, si no tengo la información la refiero. Pero también te da la oportunidad de poder, exponerte y retarte y crear esa marca. Es muy interesante. Sí, sí, claro que sí. Yo venía pensando algo mientras ustedes hablaban y poniéndome un poquito romántico aquí, ¿verdad? Y es como una conversación puede cambiarte la vida. Sí. Una conversación, tanto la que estamos teniendo nosotros como quienes nos escuchan, puede abrir un mundo de oportunidades. Me explico. Imagínense, estamos hablando aquí de X o Y y alguien nos escuchó y dice, César, te escuché hablando de X o Y. Oye, me tenemos que juntarnos porque se me ocurrió
esto. Exacto. Y a mí me ha pasado muchísimas veces. No sé si a ustedes les ha generado algún tipo de oportunidad, y no solamente de venta y negocio, sino de hasta apoyar a una persona en algo puntual que le cambió la circunstancia. No sé si lo han vivido así. Claro. Sobre todo nos proponen negocio. Ok. Sí, sí, sí. O sea que ahora Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Y ese tenemos que hablar es algo muy interesante para ustedes que están... Y ha salido productivo. Y no solamente negocio, o sea, yo te puedo hablar francamente. Yo, por personas que hemos conversado, nosotros, espérate, en Gente de Business no hacemos entrevistas, nosotros no somos periodistas. Ok. Nosotros generamos conversaciones. Bien. Entonces, con gente que hemos conversado, hemos conseguido servicios, referidos y demás. Y se han generado muchas oportunidades. Ahora con el tema que nos piden asesoría y demás. Claro. Pero sobre todo, ahí vuelvo un poco al egoísmo. O sea, los mayores beneficiados somos nosotros. Sí, sí. Y Muy bien. tener la oportunidad de poder conversar con gente que nosotros somos fans. Claro. Y de gente que nosotros no sabíamos que éramos fans. Ajá. Hasta Que nos hemos vuelto fans. Correcto. Que llega un felito, Claro. por ejemplo, y nos quedamos extasiados de lo que aprendemos de gente que son desconocidos. Claro, claro. Ok, yo entiendo perfectamente el propósito de por qué han creado el podcast y esa parte, entre comillas, egoísta, ¿verdad? Pero, ¿recomiendan ustedes a ese joven que nos está escuchando ahí que por temas estratégicos y profesionales empiece un podcast? Quiero lograr esto en la vida, quiero lograr esto en mi negocio o en mi empleo, empiece un podcast. El podcast es un medio, como cualquier otro. Ok. Lo lindo del podcast es que nos ha dado la oportunidad de democratizar la comunicación. Muy bien. Tú puedes comenzar un podcast, si tienes un negocio, como un apoyo a tu negocio, maravilloso. Si ofreces un servicio, si yo te ofreces un diría que servicio, es casi recetado que lo hagas. es casi recetado. ok. Pero como puedes ser un podcast también, sé creativo en tus redes sociales, eso puede ser interesante. Si tienes la intención de compartir, porque tienes Esa inquietud. la inquietud y el deseo de hacerlo, el podcast es genial para comenzar. Claro. Los locutores, los comunicadores, los que quieren hablar de lo que estudian comunicación, que lo hagan. Y es una forma económica, vamos a decir, asequible, de poder comenzar a hablar sobre el micrófono. Pero conlleva una gran responsabilidad. ¿Cómo que dice el abuelo de... El martillo. No, el abuelo de Spider-Man. Con gran poder viene gran responsabilidad. Y nuestro... Bueno, que fue para mí Reinaldo Infante. una gran oportunidad poder tener una conversación con Reinaldo Infante, uno de mis locutores favoritos. Ok. Nos dijo que el micrófono es como un martillo que se puede utilizar para construir, pero también se puede utilizar para destruir. Claro. Tú eliges. Lo dijo Reinaldo Infante. Y eso lo dijo Reinaldo Tremendo. Infante. El que dice en los anuncios Gobierno de la República. Ese Ese señor, mismo. que nació, ese salió con un No, micrófono. no, imagínate, de Entonces, familia. eso también es una gran responsabilidad, este aparatico que está aquí. Claro. Ya casi dándole final a esta primera conversación, porque algo que yo tengo que repetir mis invitados, porque es que siempre surgen nuevos ángulos donde abordar las conversaciones. Pero algo que me inquieta mucho, 105 episodios que van. 115. En el 115, aire. 115 en el aire. Perdón, 111 en el aire hasta este momento, Ok. 115 Y grabados. Y me imagino que todos han sido con invitados, no ustedes dos solamente hablando. El primero. Tenemos Dos. nada más. Dos, ok. Dos hablando. O sea, que ustedes han hablado con han invitado a su espacio Más de 100. personas. Y muchos con 2 y 3 personas. Sí, sí. Bien. Ok. Primero, ¿cuáles son los retos de un podcast que depende de los invitados? Que acepten la invitación, se les hace difícil, el tema de reputación. Mira, acá fulanito que esta figura con esta reputación va a querer venir aquí. ¿Cómo fue ese proceso y cómo lo han madurado? Hay una ventaja. Al dominicano le gusta hablar Sí. Ok. y le gusta exponerse. Es una ventaja. Pero cuando tú buscas figuras que ya tienen el reconocimiento y que su tiempo es importante, es el poder, ese poder de poder abordar y poder llegar a esa persona. Eso es un arte que hay que cultivar en el tiempo. Ok. Al principio para nosotros fue, nos daba miedo, vergüencilla a veces y demás, pero soltar eso. Hay que decirlo. Hay gente nuestra, amigos de Néstor, amigos míos, que son gente muy pública, ¿Sí? pero que somos amigos, que no han ido al podcast. A veces porque tal vez
no pueden. Pero también hay que estar muy claro. Hay personas que antes de ir a un podcast o a una entrevista, ven los números. Claro. Y si tú mides gente de business por los views, tú mejor te vas a querer ir a los foques. Claro, ¿Entiendes? claro. Y está bien y está bueno. Es tu No, criterio. Eso es tu criterio. No, ¿verdad? y no está Ok, mal. No hay ningún problema Yo haría con lo eso. mismo. Posiblemente. Sin embargo, asimismo, nosotros hemos invitado personas hasta con miedo de invitarlo. Y dicen, pues mañana, vamos mañana. ¿Entiendes? O sea, hay de todo. Porque, como dicen, esta gente que le gusta hablar, que quiere hablar. Claro. ¿sí? Y sobre todo, que disfrutan hablar de un tema como este. Claro. Así como nosotros, antes de hacer del podcast, nos sentábamos en el patio de Néstor o en cualquier restaurante a hablar lo mismo que hablamos en gente de business. Total. Claro. Lo mismo, ahora lo hablamos con Grabando. personas y grabándolo. O sea, Claro, claro que sí. Tú sabes que yo siento un agradecimiento profundo con todos los invitados, pero sobre todo con los primeros 5. Sí. Porque esos primeros 5, bueno, el primero que fue Geoblogs, yo no tenía el podcast todavía. Yo me lo encontré en un evento y le digo, hermano, voy a empezar un podcast y quiero entrevistarte. Obviamente yo tengo un background ya de los eventos y demás que me ayuda, Una figura. pero que él me haya dicho que sí, sin mirar para el lado. Es Vamos así. arriba. Yo agradezco bastante eso, porque en todo este proceso hay que tener también cierta humildad y para recibir a las personas que quieren aportar en tu espacio. Y tú tratarlo de verdad con ese cariño que se merecen. O sea, cuando yo me siento con ustedes, yo de verdad valoro, óyeme, el tiempo entregado, el conocimiento aportado y sobre todo que aquí queda documentada una conversación que puede ser beneficiosa o de mucho valor para cientos de personas o miles de personas En el futuro. de aquí a 20 años. Eso es así. Confirmado. Y yo creo que esto es lo bonito. Y la gente y el invitado se acerca a conversar con nosotros totalmente sin saber lo que va a pasar. Nosotros no le decimos ni de qué tema vamos a hablar. Vamos a sentarnos aquí. Bueno, tú estuviste Sí, allá. claro. Y posiblemente dentro de esa conversación salgan cortes virales, como ha pasado con invitados nuestros, Claro como que sí. Jenny, por ejemplo. Y posiblemente personas que no querían ser reconocidos terminan siendo reconocidos por un corte que sale de una conversación así. Igual, recientemente grabamos, creo que sale el lunes, tú confirmas, sí. Grabamos nosotros con Chris Baez. Ok. Chris Baez, top master chef y una super influencer del mundo gastronómico con una personalidad preciosa y única en redes sociales y fuera de las cámaras también. Chris es una estrella. Grabamos con Chris. Chris, luego de grabar con nosotros, hace 2 días, 3 días, ahora mismo 4 días, tuvo una eventualidad en la calle. Un tipo en una camioneta, la estaba empujando, estaba golpeando su vehículo, ella se desmonta, lo trata de grabar. Aparecen 6 mujeres más que pasaron la misma situación con el mismo tipo. El tipo lo agarra a la Se pone policía viral la cosa. y se va todo el show viral. Tal vez viral por lo incorrecto, Claro. pero no deja de ser viral. Claro. Cuando salga el lunes el episodio de Chris Baez, todo el mundo va a querer escuchar el episodio. Ella no va a hablar de eso. No. Porque que ya estaba sepa. grabado. Pero fíjate cómo se da el fenómeno de un desconocido llega y termina siendo viral. Y también una persona ya muy conocida llega y se va y no aporta viralidad a nosotros. Claro que sí. Y déjame aportarte algo más. Ya, y volvemos a la disciplina. Ujú. Gracias a Dios, muy poco, hermano, no, yo te puedo decir, ningún invitado en los últimos 6 meses o más nos ha dicho que no. Bien. Sí. Entonces, ¿pero por qué no nos ha dicho que no? Precisamente por el tema de disciplina. Como hemos sido tan constantes Esta gente está en serio. y esta gente tan en serio y el nivel de la conversación y el que no ha escuchado entra y escucha un poco. Ah, no, espérate, esta gente, o sea, o alguien te refiere, no, sí, hay reconocimiento, pero eso se va construyendo en el tiempo. Claro. Los primeros 30 episodios nos costó y se lo agradecemos a las primeras 30 personas que, 30, ¿qué sé que 30? No, 50 personas. Ah, y de hecho, fueron gente, Giancarlo Peragoico estuvo con nosotros, el mismo Leandro Díaz, cuando nosotros no éramos nadie. Con nosotros hemos nada y se lo agradecemos muchísimo. Y gracias a ellos, como fueron generando, pasar la disciplina, generando ese reconocimiento. Y no nos han dicho que no. Más uno dura más con el tema de cuadrando los horarios. Sí, la coordinación. La coordinación, es que ahora y puedo. demás. Y espérate que yo no puedo ahora o tal. Pero eso se construye. Y gracias a Dios hemos construido esa fiabilidad con la audiencia. Pero déjame hacerte una pregunta a ti. Adelante. ¿Tú entiendes que los episodios del podcast te alimentan el Instagram o que el Instagram te alimenta los episodios del podcast? ¿Con qué intención tú haces los contenidos? No, ok. Si yo veo una estrategia global, Sí.
Mira, Gary Vee tiene una estrategia. Gary Vee es uno de los, para los que no saben, uno de los emprendedores de marketing digital, agencias digitales más grandes de Estados Unidos. Y él tiene una estrategia que se llama la pirámide invertida. La pirámide invertida. La pirámide invertida. Entonces, ¿qué es lo que dice con la pirámide invertida? La base de la pirámide, que es el contenido largo, el podcast. Sí. Crea un contenido, piezas de contenidos largas, y esas piezas de contenidos largas, tú la comienzas a desfragmentar para convertir en microcontenido a través de los diferentes canales. Entonces, desde esa estrategia que yo siempre le he seguido, yo creo una gran pieza de contenido y esa la comienzo a fragmentar para distribuir. Se puede convertir en un miniclip, como lo que hacemos los Reels. Se puede convertir en un carrusel e infográfico. Claro. Se puede convertir en un quote, una frase para redes sociales. En 1000 formas de contenido. Desde esa perspectiva, digamos que yo sigo esa estrategia. Ok. Pero totalmente Instagram y YouTube para mí son mundos paralelos, distantes y con propósitos totalmente diferentes. Definitivamente. Por ejemplo, esta conversación que yo estoy teniendo, aunque me ha ayudado a vender, yo la hago porque realmente yo disfruto estas conversaciones. E incluso yo estaba debatiendo algo con los muchachos aquí en el estudio, en ese tiempo ocioso, y llegamos a una conclusión discutiendo algunos temas y me preguntaron, pero César, ¿tú harías todo lo que tú estás haciendo si no fuera por dinero? Y de todo lo que yo hago, yo creo que lo único, o de las pocas cosas, para no meter la pata y no cumplir para arriba, pero de las pocas cosas que yo seguiría haciendo sin que me paguen es teniendo conversaciones como esta, aunque no se estén grabando. Okay. Aunque sea sentándonos en un café con Sí, ustedes igual, dos y yo anotar una macotica. Igual. Entonces, te respondo dos preguntas que tal vez me fui por dos caminos diferentes. No, es válido. Una es estratégica y la otra es realmente de un propósito y una forma de pensar que yo tengo. Está bien. Y si tú generas flujo, tú generas tráfico desde el Instagram para que vengan a escuchar las conversaciones. También. O viceversa. Correcto. Ah, no. O sea, Y yo ahí otra óptica. vamos hacia allá. El podcast como tal es un producto. Sí. Y en redes sociales hay que promocionarlo. Correcto. Entonces también las redes sociales... Es que es un Conviven. un círculo virtuoso, vamos a decir así. Es una maquinaria que una con otra se ayuda. Y a partir de tú entender esa estructura, tú comienzas a tomar decisiones de cómo la trabajas. Por ejemplo, antes de venir para acá, mira, tú me metiste sin querer a un episodio de Gente de Business ahora. Porque tú me estás entrevistando. Claro que sí. Dios Y mío. yo tengo una pregunta para ti también. Sí, que así, Señor, nosotros no nos podíamos ir así. Vamos a subir 2 videos. No, pero ahora que tú preguntas De eso, hecho, tú nos habías ofrecido pagarnos 250,000 a cada uno por esta conversación. Yo diría que dejes eso así. Pero Deja eso, no, pero deja eso así ya. Deja eso así. Que ya con lo que tú explicaste de la pirámide, yo me No, voy a- ya. pirámide, ahí ya se aprendí, pagó. Ya aprendí ya. Pero y ya terminando esto, ya ustedes me están preguntando, ¿verdad? Y creo que puede ser de valor. Uno tiene que entender el propósito de cada pieza de contenido y el propósito de cada red social y cómo funciona cada uno y para qué la estoy utilizando. Porque muchas veces empezamos a crear contenido, y ustedes lo saben, porque sí. Ojo, una cosa es para qué yo lo quiero crear. Que, Tú has dado en el clavo. para mí, que yo quiero, de verdad, yo quiero nutrirme ¿Cuál es de la esto. intención? Pero ¿cuál es la intención? Ustedes dijeron algo muy interesante en la entrevista, empezando. Y es, yo hago preguntas también pensando en qué puedo aportarle esto a la audiencia o qué le interesa a la audiencia. Así es. Y uno tiene que ser bien intencional, incluso en las conversaciones de un podcast, en una pieza. Yo te he visto creando contenido para redes sociales también, ahí en el supermercado. Oh, correcto. Es Nada, parte de lo mismo. te he Es visto. para alimentar gente Claro, de business. claro. Entonces, mira cómo ustedes ya tomaron decisión de comenzar a hacer cosas Así en mismo. Instagram Sí, sí. para llevar a YouTube. Agradecido, Agradecido. Ey, agradecido. bueno, eso y es también así. yo estoy atento. O sea, Ujú. y voy sin querer a cambiar un poquito el Te tema. seguimos, César. ¿Tú crees que no? Porque te estamos chequeando. Te Porque estamos dando seguimiento. primero la intención, primero estar bien claro en lo que queremos hacer y también el interés de evolucionar. Porque algo sí, después que salimos de la grabación en su podcast, nos quedamos media hora en el parque Hablamos medio Sí, episodio y abajo. después preguntamos otra y vez. nos preguntábamos Sí, sí. muchísimas cosas. Y yo vi también ahí un interés genuino de ustedes de seguir evolucionando. Y yo creo que eso es lo bonito. No es que simplemente yo tengo 100 episodios. Espérate, yo tengo 100 episodios. No. Pero cómo yo sigo creciendo en este proceso. Totalmente. Y perdona que me tendí en la respuesta, No, no. pero se me De ocurrieron hecho, varias tú cosas. acabas de decir algo que nos puede llevar a reflexión. Hace 15 años el podcast no existía o era irrelevante. Posiblemente en 10 años otra vez ya el podcast o no exista y sea irrelevante y tendremos otros medios. Claro, Puede O ser. sea que hay que estar abierto a eso. Eso es así. claro, claro. Y mire, y ya que estamos hablando del podcast, y yo estoy seguro que en la audiencia hay muchos creadores que están viendo y cogiéndote los trucos a ti. Yo te quiero generar esta pregunta. Ah. Tú que te has destacado en los últimos años en el acercamiento a las marcas. De hecho, Claro. hay marcas muy importantes Sí, que contigo. están contigo.
¿Cómo ha sido ese acercamiento con las marcas? ¿Y qué cosas tú le puedes decir a la audiencia para que las marcas se acerquen? Lo primero es el trabajo incansable. O sea, yo estoy desde 2012 creando contenido en diferentes formatos. Ni siquiera creando comunidad y una gran audiencia, sino comunicando mi pasión a través de diferentes formatos. Ya sea cursos, ya sea artículos, yendo a otros espacios, creando contenido digital, luego vienen los eventos, el podcast. Pero lo más importante para que una marca se te acerque es la coherencia. La coherencia. Yo tengo desde 2012 hablando de lo mismo. Negocio, marketing y estrategia. Ya. Punto. Y esa coherencia sostenida es lo que hace que una marca diga, no, pero espérate. Disciplina. Esta es la persona que yo quiero para hablar de este tema. Entonces, si yo estoy hoy hablando de política, mañana de negocio, mañana de chisme y de pareja, ¿cuál es la consistencia y cuál es la coherencia? Entonces, las marcas no quieren estar inventando. Y las marcas se cuidan mucho. Pero muchísimo. Mucho. Eso está buenísimo. Incluyendo hasta tu vida personal. Claro, O totalmente. sea, es un compromiso interesante. Es un compromiso interesantísimo. Y ahora yo voy a cambiar los roles porque ustedes son unos tigres. Ustedes le dieron un giro a... Estamos a punto de despedir el episodio ya. Decirnos más o menos nosotros ya. No, yo se lo digo a ustedes si ustedes quieren. No, pero ya para ir cerrando, y quiero quedarme con esta pregunta porque creo que puede ser interesante para todo el que empiece un podcast. ¿Cómo yo le doy seguimiento a una relación generada por el podcast? Creo que puede ser, por ejemplo, hablamos tanto del acceso que nos da el podcast Claro. a estas conversaciones tan bonitas. Pero, cónchale, qué triste sería si yo hablo con ustedes hoy y más nunca sé de ustedes. Mira, es un reto muy, muy, muy interesante porque así, si bien es cierto que pues, nos da mucho acceso a muchas personas, hay personas que han repetido por la relación que hemos Que se creó ahí o que era ahí. previa, igual. Y eso se ha generado por una relación de contacto. Una de ellas que nosotros utilizamos es, de hecho, porque, a ver, cada invitado trae su audiencia y tiene sus redes sociales y demás. Y una forma también es interactuar con ellos. Claro. Y celebrarlos. Y de hecho apoyarlos. Por ejemplo, te puedo mencionar a nuestra amiga Sara de Pradel, que la conocimos por el podcast. Una amiga, de hecho, yo le digo a ella que es la madre de los podcasteros. Muy bien. Porque fue una de las primeras que comenzó Sí. con esto. Cada vez que ella anuncia, que ahora anuncia un libro, un evento, nosotros lo subimos genuinamente en nuestras historias. Muy bien. Y nosotros le damos seguimiento en ese sentido. Buenísimo. Y vamos a sus eventos. Y vamos a sus eventos. Lo mismo nos pasa con Francina. Igual. Nos acaba de pasar con nuestra amiga que acaba de hacer un evento preciosísimo que fue Marketing Unplugged. Sí, claro. Y Claira. Claira Morales. Claira. Y ella estuvo con nosotros Claro. y nosotros de manera orgánica. Evelyn Betancourt con Evelyn Days to Shine. Betancourt con Days to Shine, cuando subió Days to Shine Miami, también le dimos seguimiento y reposteamos también. O sea, que están atentos a los pasos. Sí, Felizmente. sí. Y, Pero- y las redes nos permiten, son 100 y pico de Sí, claro, invitados, claro. pero las redes te permiten hasta de vez en cuando sus likes, su hola, sus comentarios. claro. Mira, estamos aquí, ¿entiendes? exacto. Fuiste a gente de business en el episodio 60, vamos por el 120. Pero te pongo un like, te pongo un comentario en una publicación tuya. Tú sabes que estamos ahí. Y tú lo haces con nosotros. Y nos sentimos bien de que, mira, nos comentó fulano. Qué bueno, estamos en contacto. Pero también te lo digo de la parte comercial. O sea, si yo tengo una conversación y escucho que tú necesitas, por ejemplo, algo para team building, nosotros tenemos Sí. ahí tenemos a Ricardo Kendry, Cañas a y a Kendry Ricardo. también. Y lo hemos referido. Mira, llámate a este muchacho. Claro. Y es una forma de agradecer, de ser coherente, de ser empático, de una gente que, ¿tú sabes lo que es dedicarte una hora de tu tiempo para regalarte tu conocimiento? Eso es maravilloso. Una hora intensa. Entonces, es una forma de ser agradecido. No lo podemos hacer con todos. Claro. Quisiéramos. Por tema de Quisiéramos. tiempo no se puede. Quisiéramos. Hay episodios, nos pasó con uno que nunca subió porque realmente se grabó y el contenido entendimos al final que no era el... Sí. Y hay personas que esa persona nada más lo pasó una sola vez. No iba con el objetivo. Y hay episodios Y ahí también pasó. que nos da trabajo generar la conversación. Sí, Porque hay sí, sí, invitados sí. más parlantes que otros. Claro que sí. Claro. Que son monosílabos. Pero no ha ido bien, la verdad. Bueno. En ese sentido. No ha ido bien. Además, el hecho de que seamos dos, Eric tiene su esencia. A veces Sí, hay gente que conecta mucho con Eric o conecta conmigo. Claro, No, pero- Y eso nos da la oportunidad de jugar muchísimo. En ese sentido. Señores, esto fue Gente de Business en Digital Talks. Muchísimas gracias, ¿verdad? Pero dándole para atrás, pero no me he despedido todavía. No me he despedido. Hablando de darle continuidad a las relaciones. Primero, yo estuve en su espacio. Sí. Luego, ustedes están aquí. Pero también tenemos pendiente una conversación de algo presencial. Claro que sí. Estas discusiones Sí. digitales. Viene de una algo forma u punto otra, com por ahí. Hay que hacer algo juntos.
Viene algo. Y eso viene por ahí. O sea que atentos, porque viene en cualquier momento una colaboración. Una sorpresita. Y hoy lo dije ya en cámara, No, ¿verdad? ya estamos ya, comprometidos. no, Porque ya. allá lo hablamos, fue en el parqueo. en el pero- parqueo. No, y tú subiste una historia. Viene, ¿cómo es? Viene. ¿Qué estarán inventando? Sí, ¿qué estarás inventando? Sí, ¿verdad? Cuando nos juntamos. cuando nos luego. juntamos. O sea que ahora sí me despido. Señores, gente de business, Digital Talks, muchísimas gracias, señores. Y que sean muchas más conversaciones como esta. Gracias a ti Muchísimas por ser gracias a gente de ti. business. Gracias a ti por ser gente de business. Seguimos. Hasta la próxima.